Gracias nuevamente, doctor Bautista. El tema que se me asignó fue más que todo cardiopatías severas durante el embarazo. Entonces, esto es un poco diferente de lo que hemos visto en la parte de preeclampsia. Se relaciona más que todo en el manejo de las pacientes con cardiopatía materna. Y esto es algo que vamos a ver más y más a medida que muchas de estas pacientes con cardiopatía congénita sobreviven y llegan a la edad reproductiva. Este es el lugar, el Centro Médico de Houston, es uno de los más grandes en el mundo. Hay como 3 escuelas de medicina y como 130 y tantos edificios solamente dedicados a medicina. Esta es la unidad donde trabajamos, el Texas Children's Hospital, y tenemos al frente el pabellón para la mujer. No tengo ningún conflicto de interés, tanto para esta charla como la charla que di anteriormente. El objetivo de esta charla es revisar la incidencia de enfermedad cardíaca congénita materna, revisar los cambios fisiológicos relevantes al embarazo, revisar los riesgos maternos y fetales asociados con cardiopatía materna y revisar el manejo de las lesiones congénitas de alto riesgo en la paciente embarazada. Como ustedes saben, las cardiopatías congénitas son las anomalías más frecuentes. De hecho, son 20 veces más frecuentes que el síndrome de Down, al cual nosotros hemos dado tantos recursos y screening para poder identificar, y sin embargo los mismos recursos no se han dedicado para la identificación de cardiopatías congénitas. El 85% de estas pacientes, como le digo, sobreviven a la edad adulta y pueden llegar a la edad reproductiva. En Estados Unidos está estimado que por lo menos 24,000 pacientes al año van a llegar a la edad reproductiva con cardiopatías. Es el problema cardíaco más frecuente en mujeres de edad reproductiva en países industrializados. Y algo muy importante, la corrección quirúrgica no significa que el problema sea resuelto. De hecho, alrededor de 40-45% de las pacientes, dependiendo de las estadísticas, muchas veces requieren operaciones cuando están llegando a la edad adulta, o reoperaciones o correcciones. Evaluación inicial, es muy importante hacer una historia cardíaca exhaustiva de cirugías cardíacas previas. A veces es complicado que particularmente en nuestro centro, muchas veces pues, tenemos pacientes que por nuestra cercanía a México vienen para tratarse y la operación ha sido hecha en México y no tenemos los detalles de la cirugía, pero a veces simplemente por el tiempo en el cual la cirugía fue hecha tenemos una idea de qué tipo de cirugía se hizo para corregir el defecto. Es muy importante acordarse que la historia de arritmias, edema pulmonar, y algo muy importante es la clasificación basado en la Academia de Corazón de Nueva York, que voy a hablar brevemente de esto. El examen físico, lógicamente, evidencia hipoxémica crónica, no olvidarse de su semiología. Hay signos clásicos de hipoxemia crónica en los dígitos y en otras áreas del cuerpo que pueden sugerir la presencia de hipoxemia crónica. Un ecocardiograma es parte del standard of care. Una ecocardiografía, saturación de oxígeno, prueba de laboratorio. Ustedes están familiarizados con esto simplemente para hacerles recordar cuáles son los criterios de la clasificación de la Asociación de Nueva York. El grado 1, la clase 1 no presentan síntomas y generalmente tienen una limitación en la actividad física ordinaria. Generalmente les falta el aire al caminar o subir las escaleras. La clase 2 es falta leve de aliento o angina de pecho y una ligera limitación durante la actividad ordinaria. La clase 3 es la marcada limitación de actividad debido a síntomas, incluso con una actividad menor a la normal. Y la clase 4 es aquella paciente que tiene síntomas inclusive en reposo. Entonces, la evaluación inicial es importante determinar el riesgo, la categoría, determinar si la interrupción de embarazo está indicada, y al final de esta presentación voy a presentarles un algoritmo muy interesante al respecto con relación a esto. Yo no estoy seguro si es muy aplicable porque entiendo de que en nuestros países el aborto por esta razón no está permitido, pero sin embargo en Estados Unidos tenemos un algoritmo que está basado más que todo en la clasificación de la enfermedad. Es muy importante el manejo multidisciplinario, y en la tarde me toca hablar justamente de la placenta percreta, y el doctor Ludmir el día de ayer habló muchísimo sobre la importancia de manejo multidisciplinario en obstetricia. Entonces yo creo que esto ha sido bastante revisado. Es muy importante desarrollar el plan de parto.
Ahora, estos son, no voy a entrar en detalle, solamente voy a poner en relieve algunas de las enfermedades maternas. El grupo 1 es aquellas en las cuales tienen una mortalidad menor del 1%, y entre ellas están las dos más frecuentes: el defecto de septo auricular, defecto de septo ventricular, el ducto arterioso persistente y estas otras 4. También se incluye la tetralogía de Fallot corregida. Y paradójicamente la válvula prostética, sin embargo, el manejo de la válvula prostética, como voy a hablar durante esta presentación, es un poco más laborioso. La clase 2 es aquella en la mortalidad que está entre 5 y el 15%, se incluye la estenosis mitral, la coartación de aorta sin valvulopatía, el síndrome de Marfan con aorta normal y la estenosis aórtica. Y en el grupo 3 la mortalidad está entre 25 y el 50%, se incluye la hipertensión pulmonar. Hace 2 años, hace más de 4 años en verdad, en una institución anterior donde yo trabajé, en 2 años nos tocaron 2 pacientes con hipertensión pulmonar, en la cual, de acuerdo a la literatura, la mortalidad es más de 50%, dependiendo de la naturaleza de la hipertensión. Esto es un manejo muy, muy delicado durante el embarazo. Coartación de aorta con valvulopatía y un síndrome de Marfan con valvulopatía aórtica. Hay 3 publicaciones importantes que voy a revisar brevemente y vamos a entrar en detalle por qué es importante acordarse de estas publicaciones. Son publicaciones que han estudiado pacientes embarazadas con cardiopatías. Este es el primer estudio que fue publicado en el año 2001, en el cual el primer estudio prospectivo para evaluar una puntuación predictiva. Incluyó 562 pacientes con enfermedad cardíaca durante el embarazo y las pacientes con cardiopatía adquirida, congénita y arritmias cardíacas. Se evaluó la tasa global de eventos cardíacos que incluyeron el edema pulmonar, arritmias, accidente cerebrovascular y muerte, y en este estudio la prevalencia de estas complicaciones fue del 13%. Mortalidad fetal de 2%, el parto pretérmino en el 10%, y preeclampsia 4%, y la enfermedad la cardiopatía más frecuente asociada con preeclampsia fue la coartación de aorta. Ahora, este de acá es una tabla en la cual, como ustedes pueden ver, a medida que aumenta el número de factores de riesgo, aumenta lógicamente el riesgo de un efecto adverso. Ahora, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Como ustedes pueden ver acá, si ustedes no pueden escuchar en el fondo, por lo menos pueden leer cuáles son los factores de riesgo. Una historia de insuficiencia cardíaca, una clase 3 o 4 de acuerdo a la clasificación de Nueva York, una obstrucción del corazón izquierdo y una fracción de eyección menor de 40%. Este es el segundo estudio similar. Esto fue un estudio más pequeño hecho en Boston. Incluyó 53 pacientes con cardiopatías durante el embarazo. Utilizaron el mismo sistema de protección, pero añadieron 2 valores importantes. Esa es la contribución de este estudio. Evaluaron o descubrieron de que una reducción en la fracción de eyección ventricular derecha, o si hubiera una regurgitación pulmonar severa, estaba asociado con odds ratio de 10.5% de tener un efecto adverso. Y algo muy importante, pacientes fumadoras con cardiopatía tienen el riesgo más elevado de muerte fetal o un evento adverso durante el embarazo. Y también cuando el gradiente de salida subaórtico fue más del 30 milímetros de mercurio, era un predictor independiente de resultados neurales adversos, con un odds ratio de 7.5. Un gráfico para decir lo mismo, simplemente a medida que aumenta el número de factores de riesgo, aumenta la frecuencia de un evento cardíaco adverso. Y este es el tercer estudio, un estudio prospectivo muy grande que incluyó más de 1.800 pacientes, 1.302 embarazos, y acá sí utilizaron un sistema de puntaje y utilizaron una regresión logística para identificar cuáles eran los factores de riesgo independientes para identificar resultados adversos.
No voy a entrar en detalle al respecto porque esto es muy amplio, pero simplemente para identificar de que, por ejemplo, la enfermedad cardíaca cianótica era uno de los factores independientes y esto se ve mucho en pacientes con tetralogía de Fallot sin corrección. Algo muy importante es de que ellos utilizaron un sistema de puntaje diferente y voy a entrar en detalle con respecto a este puntaje. Como ustedes pueden ver acá, estos son los factores de riesgo, la historia de arritmias, una historia de medicación cardíaca antes del embarazo, una clase, de acuerdo a la clasificación de Nueva York, por encima de la clase 2. Esto es importante, la presencia de válvulas mecánicas prostéticas y una enfermedad cianótica. Como ustedes pueden ver, la presencia de una válvula prostética está asociada con un nivel muy elevado de riesgo. En la abscisa ustedes pueden ver el riesgo de complicaciones cardíacas y en la ordenada ustedes pueden ver el puntaje de riesgo. Ahora, ustedes pueden utilizar cualquiera de estas clasificaciones, pero lo más importante es acordarse de que hay una lista de factores de riesgo que se pueden utilizar para evaluar el riesgo de un evento cardíaco o un efecto adverso durante el embarazo. Muy brevemente, los cambios cardiovasculares en embarazo, acordarse de que hay un incremento en la frecuencia cardíaca, un aumento en el débito cardíaco, en el gasto cardíaco y otros parámetros que lo pueden ver en este gráfico. Y eso generalmente aumenta la exigencia de trabajo del corazón. Entonces, no es inusual que durante el embarazo hay una descompensación de la función cardíaca en pacientes con cardiopatía congénita o adquirida. Nuevamente hay un incremento en el volumen plasmático, un incremento en la cantidad de glóbulos rojos y hay una reducción en el hematocrito. Cambios en el corazón, que no voy a entrar en detalle, simplemente un incremento en la frecuencia cardíaca, en el gasto cardíaco. Y vamos a hablar brevemente de esto, porque estos conceptos son muy importantes. Para hacerles recordar de fisiología, los conceptos de precarga, poscarga y contractilidad. La precarga simplemente es el volumen ventricular al final de diástole. La poscarga es la resistencia vascular a la eyección ventricular. Y la contractilidad es la fuerza de bomba del corazón. Acordarse de que la precarga ventricular izquierda se puede leer utilizando la presión de cuña. Uno puede utilizar catéteres que uno puede ponerlos en uno de los capilares pulmonares y eso evalúa la función ventricular izquierda. Y la función de precarga ventricular derecha se evalúa poniendo un catéter central. Simplemente la relación entre el gasto cardíaco y la precarga. Y esta es la poscarga. La poscarga simplemente es la resistencia vascular. En el caso del corazón izquierdo, lógicamente la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular derecha es la que afecta el ventrículo derecho. Voy a simplemente pasar esto. Esto es muy importante y esto es uno de los conceptos que yo quiero que ustedes se fijen, porque como ustedes pueden ver, cuando uno viene a charlas como esta, uno puede hacer una lista muy larga de cosas que a uno se le va a olvidar muy rápidamente, pero hay dos grupos de cardiopatías en las cuales la reducción de la resistencia vascular periférica puede o no puede ser peligrosa. En aquellas cardiopatías en las cuales la resistencia vascular periférica, la reducción de la resistencia vascular periférica es peligrosa, o lógicamente uno tiene que evitar utilizar la anestesia regional, y en aquellas en las cuales pueden tolerar, pueden utilizar una anestesia regional. Este es el grupo de cardiopatías en las cuales una caída en la resistencia vascular sistémica puede ser tolerada. Y voy a brevemente hablar de ellos. Incluye la estenosis mitral leve, la insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, la estenosis pulmonar, la insuficiencia pulmonar, la enfermedad tricuspidia, la enfermedad de Marfan, que vamos a hablar en detalle, y luego el infarto a pacientes con historia de infarto miocárdico o cardiomiopatía. Y esta yo creo que es el slide más importante, en el cual aquellas pacientes en las cuales uno tiene que tener mucho cuidado para no reducir la resistencia vascular sistémica. En ellas se encuentra la coartación de la aorta, que es relativamente rara, es alrededor del 5 al 8% de cardiopatías que se ven durante el embarazo, la estenosis aórtica,
La tetralogía de Fallot no corregida es una de las más típicas enfermedades cianóticas. De hecho, en neonatos es la causa más frecuente de enfermedad congénita cianótica. Y la hipertensión pulmonar, como les digo, los casos de la experiencia que hemos tenido con nosotros con hipertensión pulmonar es muy mala. Tenemos la hipertrofia septal asimétrica y la estenosis subaórtica hipertrófica idiopática. Y el síndrome de Eisenmenger, que lo voy a hablar en un rato. Pero entonces, esta es la lista de pacientes en las cuales uno tiene que tener mucho cuidado con el manejo de los agentes vasoactivos para no reducir súbitamente la resistencia vascular periférica. Hablando de la clase más alta asociada con mortalidad, tenemos el síndrome de Eisenmenger, la estenosis aórtica y el síndrome de Marfan. Y vamos a hablar brevemente al respecto. Ustedes ya están familiarizados con síndrome de Eisenmenger, es simplemente el resultado de cualquier conexión intracardíaca que permite la mezcla de sangre más oxigenada del lado izquierdo con aquella menos oxigenada que está en el lado derecho. Y esta es la prevalencia, defecto de septo ventricular, septo atrial, el ducto arterioso persistente, pero esto es algo muy importante. De aquellos pacientes que tienen el defecto de septo atrial, solamente un 10% de ellos terminan haciendo síndrome de Eisenmenger. Sin embargo, en aquellas pacientes que tienen un defecto del septo ventricular, el 50% pueden tener el síndrome de Eisenmenger. Como ustedes saben, el síndrome de Eisenmenger simplemente es una hipertensión pulmonar secundaria debido a un flujo sanguíneo excesivo hacia la circulación pulmonar. Y cuando la resistencia pulmonar aumenta, el flujo sanguíneo se revierte de derecha a izquierda. Y la resistencia pulmonar aumenta simplemente porque hay una exposición crónica a un flujo pulmonar al cual no está acostumbrado. Entonces, como ustedes recuerdan de fisiología, la muscular media se hace hipertrófica y eso lleva a una hipertensión pulmonar. Esto lleva a una reducción de la perfusión pulmonar, hipoxemia, y es un círculo vicioso que termina a una mayor hipertrofia muscular de la pulmonar y una hipertensión pulmonar. Nuevamente un gráfico de cómo la media se ha hipertrofiado y ha reducido el lumen del sistema vascular pulmonar, llevando a una hipertensión pulmonar. En estos casos, la muerte materna generalmente ocurre en la primera semana posparto. Esto es muy importante porque hay cambios súbitos después del parto. De hecho, las pacientes con hipertensión pulmonar que se nos murió hace como 4 años, una de ellas era una hipertensión pulmonar secundaria a una cirrosis primaria. Pero igual, los cambios súbitos que ocurren después del parto generalmente llevan a la muerte materna. Entonces, no es inusual que estas pacientes fallezcan alrededor del parto o después del parto. Las causas más frecuentes de muerte son hipoxemia intratable, independientemente de lo que uno haga, no puede subir, así la paciente estuviera intubada, preeclampsia, a veces hay preeclampsia sobrelevada. De hecho, esta paciente nuevamente, a la cual hice alusión con cirrosis primaria, desarrolló preeclampsia. Tromboembolismo, considerar anticoagulación y la ruptura de la arteria pulmonar. El riesgo de mortalidad, particularmente con cesáreas, es cerca del 19%. Es muy importante evitar la hipotensión, hay que evitar la hipotensión más que todo, evitar la pérdida excesiva y la depresión de volumen, evitar el aumento de la resistencia vascular pulmonar y evitar la deficiencia de hierro y corrección de la anemia. Y lógicamente evitar el ejercicio. Voy a hablar sobre otras 2 condiciones más y luego vamos a revisar brevemente el algoritmo que les he comentado. La estenosis aórtica, hay 2 tipos de estenosis aórtica, la válvula bicúspide, que generalmente es de origen congénito, y a veces la estenosis aórtica que es adquirida, ya sea secundaria a una enfermedad reumática o degeneración con calcificación. Hallazgos físicos, ustedes se pueden recordar de fisiología, de que hay un soplo en forma de diamante, como ustedes pueden ver acá, entre el S1 y el S2, y en caso severo este soplo generalmente se hace holosistólico y también compromete parte de la diástole. Y en muchos de estos casos hay una disminución y retraso y prolongación en la amplitud de pulso,
y uno por auscultación, uno puede identificar el sonido S3 o S4. El problema de la estenosis aórtica es de que, como ustedes saben, después de que hay una contracción, después de la sístole, la aorta se supone que puede funcionar como un segundo corazón, porque normalmente se distiende para acumular la cantidad de sangre y manda el impulso hacia el resto del cuerpo. Entonces, el problema de la estenosis aórtica es un débito fijo. Hay una reducción en la perfusión y generalmente estos pacientes tienen angina, síncope y muerte súbita. Las recomendaciones son utilizar un catéter de la arteria pulmonar antes de trabajo de parto, uso de la anestesia epidural o espinal, evitar la reducción súbita de la resistencia vascular periférica, utilizar línea arterial, la presión de cuña debe estar entre el 16 y 18 milímetros de mercurio, oxígeno y la profilaxis anticoagulatoria. Y generalmente en estos casos son parto vaginal asistido, utilizamos el forceps o el vacuum y la litotomía modificada. Evitar la hipotensión y evitar la hipovolemia, lógicamente. Vamos a pasar estas dos otras enfermedades que no son tan frecuentes, el síndrome de Marfan. Este es simplemente un síndrome de Marfan que no es muy raro, para hablar brevemente sobre algo que sí es importante. Las válvulas prostéticas, las tasas de complicaciones son de 3 a 5% por año, generalmente está asociado a endocarditis, embolia sistémica y falla de válvula. 50% de tasa de aborto espontáneo y 20% tasa de aborto espontáneo con senoinjertos. El manejo es importante porque esto en realidad es más que todo descriptivo, pero voy a hablar sobre las opciones de anticoagulación que nosotros tenemos. Tenemos 4 opciones en la válvula mecánica: la terapia de dosis alta, generalmente enoxaparina con las dosis que están descritas durante la gestación. El objetivo es simplemente mantener el anti-10A entre 1 y 1.2 unidades por mililitro 4 a 6 horas después. La opción 2 son las dosis altas de heparina no fraccionada cada 12 horas durante la gestación, y este es el parámetro que se espera. La opción 3 puede ser cualquiera de los regímenes anteriores hasta la semana 12 y luego cambiar a warfarina hasta la semana 36 o cerca del parto. Y finalmente la opción 4 puede ser warfarina, coumadina durante la gestación hasta cerca del parto, pero esto no se recomienda por el alto riesgo de fetopatía. Durante el parto, la transición a heparina no fraccionada tiene que ser hecha al menos 36 horas antes de la inducción con cesárea y se tiene que suspender 4 a 6 horas antes del parto y se reanuda la anticoagulación 4 a 6 horas después del parto. Vamos a pasar esto porque en realidad no es tan relevante. Estas son las indicaciones para la anticoagulación: válvula cardíaca artificial, válvula cardíaca bioprostética con fibrilación auricular, estenosis mitral con fibrilación auricular, regurgitación mitral con fibrilación auricular, miocardiopatía y una historia de embolia pulmonar. Voy a hablar muy brevemente, porque ya estoy sobre tiempo, con respecto a la endocarditis. Esto simplemente se indica, estas son las indicaciones. No está indicado en procedimientos genitourinarios, definitivamente en todas las pacientes que tengan válvulas cardíacas prostésicas, la cardiopatía cianótica no reparada, y esto es algo importante. EICO recomienda en aquellas pacientes que hayan tenido evidencia de corioamnionitis o pielonefritis, deben ser tratadas con antibióticos. Estos son los regímenes: 30 a 60 minutos antes de parto, 2 gramos de ampicilina venoso, 1 gramo de cefasolina o 1 gramo de ceftriaxona y 1 de vancomicina si es que hay un riesgo de enterococo, clindamicina si hay o vancomicina si es que hay alergia. Esto es simplemente para terminar cuál es el esquema que nosotros tenemos: una preconcepción, evaluación de acuerdo a la clasificación de Nueva York, y utilizamos la evaluación, un ecocardio. Si es que la clasificación de acuerdo a la Asociación de Nueva York que está entre la clase 3 y 4, no recomendamos el embarazo. Y si la mujer está embarazada,
de acuerdo a nuestros protocolos, uno puede justificar el aborto por razones de riesgo. Luego se hace la ecocardiografía y si en ecocardiografía hay hallazgos de hipertensión pulmonar, hay hallazgos de disfunción sistémica severa, si hay dilatación de la raíz de la aorta o hay una obstrucción severa de la derecha y de la izquierda a derecha, se aplica lo mismo. No se recomienda el embarazo y si hay embarazo se puede considerar el aborto. Luego tenemos las pacientes con enfermedad cardíaca adquirida y enfermedad congénita. En enfermedad congénita hay una consejería genética por el riesgo de que el feto pueda tener un riesgo tan alto como un odds ratio de 8 para tener una enfermedad similar o diferente. Y en el caso de que sea una enfermedad adquirida, simplemente se evalúa nuevamente y se utiliza el protocolo que les he comentado. Entonces, este es el último slide. Para el manejo exitoso de la enfermedad cardíaca hay que entender muy bien la fisiología materno-fetal, entender la monitorización hemodinámica, estar familiarizado con las lesiones típicas y el uso liberal de consultores y una infraestructura adecuada. Gracias.